Bienvenidos al video tutorial sobre el manejo del libro electrónico Registro de Compras versión 5.0, estructura 8.1. El aplicativo Registro de Compras versión 5.0 tiene las siguientes opciones: configuración de la estructura del formato 8.1, que es el registro de compras; la configuración de la estructura 8.2, registro de compras, sujetos no domiciliados; configuración de la estructura 8.3, registro de compras simplificado; una tabla para registrar a nuestros proveedores indicando el tipo de bien o servicio que nos proveen; la opción de plantillas, la plantilla o estructura 8.1, la cual nos ayudará a elaborar el registro de compras en el cual se registran todo tipo de operaciones. Esta plantilla nos ayudará a elaborar el archivo plano o TXT. La plantilla o estructura 8.2, el cual sirve para registrar información sobre las operaciones con sujetos no domiciliados. También nos ayudará a elaborar el archivo plano. La estructura 8.3, registro de compras simplificado, en el cual registraremos operaciones relacionadas a adquisiciones grabadas exclusivamente con el impuesto general a las ventas. Esta plantilla también nos ayudará a generar el archivo plano o TXT. Luego vienen las tablas con información sobre medios de pago, tipos de documento, tipo de moneda, tipo de comprobante, código de las aduanas, los códigos de los convenios para evitar la doble tributación, el tipo de vinculación económica, la clasificación de los bienes y servicios adquiridos, el tipo de renta, la modalidad de servicio prestado por el sujeto no domiciliado, las exoneraciones de operaciones de no domiciliados y el código de países. En la opción acerca de, tenemos los links de los videos donde se muestra el manejo del presente aplicativo. Contactos para recibir alguna consulta o sugerencia, o si es que necesitan alguna capacitación o asesoría personal o en línea. Y los derechos de autor, indicando el nombre del aplicativo, la versión y el nombre de la entidad o persona a la que se le autoriza el uso de este ejemplar. En esta oportunidad mostraremos el manejo de la estructura 8.1. En esta hoja de parámetros tenemos que configurar algunos datos como régimen tributario, en este caso régimen general, ingresar el número de RUC del contribuyente, el año al cual pertenece la información, el mes al cual pertenece la información, los otros datos como día e identificador del libro se dejan tal cual. Luego registrar el indicador de operaciones, en este caso el código 1, como empresa o entidad operativa. Luego registrar el código de indicador del contenido del libro registro, en este caso código 1, con información. En el caso que no tuviéramos información a presentar, registraremos el código 0 sin información. Luego registrar el indicador de la moneda. En este caso estamos utilizando nuevos soles, así que registraremos el código 1. El indicador fijo lo dejamos por defecto. Y registramos los topes para el caso de medio de pago. En soles 3.500 y en dólares 1.000 dólares. Una vez configurada esta información, pasamos a la tabla proveedores de bienes y servicios. Aquí registraremos el número de RUC y la razón social del proveedor que nos proveen regularmente bienes y servicios. En la columna de bienes y servicios registraremos el código del tipo de bien o servicio que este proveedor nos provee. En este caso, el primer proveedor nos provee mercadería, materia prima, suministro, envases y embalajes. El segundo proveedor nos provee otros gastos no incluidos en el numeral 4. Esto es importante para generar nuestro TXT o archivo plano.
de la estructura o formato 8.1 registro de compras, ya que en esta nueva estructura el campo número 34 nos indica que codifiquemos el tipo de bien o servicio que nos provee el proveedor registrado. En este caso, al tener una base de datos de proveedores codificado con el tipo de bien y servicio que nos provee, el aplicativo automáticamente le asignará el código. En esta plantilla, al igual que en el libro electrónico de registro de ventas, versión 5.0, ingresaremos información en los campos que tienen la palabra data. En los campos donde se muestra la palabra automat, el aplicativo automáticamente generará la información de estos campos. A continuación procederemos a copiar la información del registro de compras de un contribuyente del régimen general, información que ha sido exportada de su sistema contable a Excel. Nos trasladamos al archivo donde se encuentra la información. En este archivo tenemos la información del registro de compras del contribuyente y procederemos a copiar la información teniendo en cuenta los datos que nos solicita la estructura del formato 8.1. En este caso, primero estamos copiando el número correlativo. El siguiente campo que nos solicita es la fecha de emisión del comprobante de pago, fecha de vencimiento de pago, tipo de comprobante de pago documento, número de serie, año de emisión de la duda, número de comprobante de pago inicial y número de comprobante de pago final. No olvidemos que la columna 10, número del comprobante de pago final, lo utilizamos cuando queramos consolidar la información de algún tipo de comprobante de pago por vía. En este caso debemos ingresar el número del comprobante de pago inicial con que se empieza el día y luego registrar el número del comprobante de pago final con el que se cierra el día. La siguiente información que nos solicita la estructura es el tipo de documento de identidad del proveedor, el número de documento, sus apellidos y nombres, denominación o razón social del proveedor. La siguiente información que nos solicita son las bases imponibles, dependiendo del tipo de operación. En este caso la empresa tiene las siguientes operaciones y copiamos la información en la columna 14 referente a base imponible de las adquisiciones grabadas que dan derecho a crédito fiscal y o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones grabadas y o de exportación. Igualmente, registramos el impuesto general a las ventas en la columna 15, relacionado a la columna 14. Tenemos una columna de exonerado. En este caso lo registraremos en la columna 20 de valor de las adquisiciones no grabadas. Registramos el importe total, el tipo de cambio. A continuación nos pide fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica, el tipo de documento, el número de serie, código de la aduana y número del comprobante que se modifica. La siguiente información a copiar es fecha de emisión, número de constancia de depósito de tracción,
El siguiente dato que se nos solicita es la marca del comprobante de pago o sujeto a retención. Veamos qué nos indica el detalle. Nos dice que debemos identificar con el código 1 los comprobantes a los cuales se les ha aplicado retención. Caso contrario, no consignar nada. Es muy importante que la información del contribuyente tenga este dato o algún dato que haga referencia si es que ha habido retención o no para poder agregarlo. En este caso vamos a obviar este campo. El campo que continúa es clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Esto se va a generar automáticamente teniendo en cuenta la información que hemos registrado en nuestra tabla proveedores de bienes y servicios. Identificación del contrato de proyecto, en este caso cuando hay asociaciones entre empresas para hacer un determinado tipo de trabajo. Error tipo 1, inconsistencia en el tipo de cambio. Este campo nos ayudará para validar el tipo de cambio utilizado al momento de registrar el comprobante de pago. Nos indicará si el tipo de cambio utilizado según la fecha de emisión del comprobante de pago es el correcto. Esto lo haremos mediante una estructura que más adelante nos proporcionará para validar este tipo de información. Error de tipo 2, inconsistencia por proveedores no habidos. Este campo nos ayudará a validar los contribuyentes que a la fecha de realizada la operación tienen la categoría de no habidos. De igual forma, SUNAT tendrá que proporcionarnos más adelante una estructura para poder realizar este tipo de validación. El error de tipo 3, al igual que los dos campos anteriores, nos ayudará a identificar los números de RUT que no son válidos. Al igual que los anteriores campos, SUNAT nos proporcionará una estructura con esta información para poder hacer la validación. Error de tipo 4, este campo nos ayudará a identificar los números de DNI que no existen y que, al igual que el anterior campo, se trabajará con una estructura que más adelante SUNAT nos proporcionará para hacer este tipo de validación. El siguiente campo es el indicador de comprobantes de pagos cancelados con medios de pago. En este caso, el aplicativo automáticamente consignará el código 1 a todos los comprobantes de pago que superen los límites establecidos para que las operaciones se cancelen utilizando medios de pago. Estos límites los hemos registrado en los parámetros de la estructura 8.1, donde nos piden que ingresemos los importes mínimos para pagos con medios de pago, en soles 3.500, en dólares 1.000 dólares. Y por último, el campo 41, estado que identifica la oportunidad de la anotación. Para este registro, los códigos que manejan para identificar el tipo de estado son 5. El código 0, cuando la operación anotación optativa sin efecto en el IGB corresponde al periodo. El código 1, cuando el comprobante de pago corresponde al periodo. El código 6, cuando la fecha de emisión del comprobante de pago es anterior al periodo de anotación y esta se produce dentro de los 12 meses siguientes a la emisión. El código 7, cuando la fecha de emisión del comprobante de pago es anterior al periodo de anotación y esta se produce luego de los 12 meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda. Y el código 9, cuando se necesite corregir o ajustar o rectificar un registro de periodos anteriores. Una vez registrada la información solicitada, a continuación damos clic en el botón generar para completar la información de la estructura 8.1. Como podemos ver, el aplicativo nos ha generado en automático los campos que necesitamos para completar la información de nuestro libro. Ha generado en automático el código identificando el tipo de bien o servicio que nos provee el proveedor. Ha consignado la codificación para identificar los comprobantes de pago que se han pagado utilizando medios de pago. Y por último, ha consignado el código de estado que identifica la oportunidad de anotación
del comprobante de pago. A continuación damos clic en el botón crear TXT, damos clic en el botón aceptar para dar conformidad al proceso. El archivo plano o TXT se ha generado en la misma carpeta o ubicación donde se encuentra el archivo en Excel registro de compras versión 5.0. Como podemos apreciar, este es el archivo plano TXT generado. A continuación procederemos a validar la información de este TXT. Cargamos el validador de SNAP, cerramos la sesión anterior e ingresamos el número de RUC del contribuyente. Validamos la información, adjuntamos el archivo y le damos clic en el botón validar. Como pueden apreciar, el validador nos indica que la información contiene errores. Esto nuevamente lo hemos hecho intencionalmente para poder con ustedes identificar los errores que tiene el archivo y corregirlos. A continuación, procederemos a rectificar estos errores. Cargamos la constancia y el primer error que nos indica se ubica en la fila 1, columna 27, formato incorrecto. Regresamos a la plantilla, fila 1, columna 27. Este dato en esta columna no está permitido, no lo está validando el validador y lo considera como un error. Procederemos a eliminar ese dato de nuestro registro. Volvemos a crear nuestro TXT, volvemos a cargar la información, validamos, veamos el siguiente error. Nos dice que el siguiente error se ubica en la fila 1, columna 9, longitud incorrecta, y en la misma fila el error en la columna 11 no se acepta el tipo de documento de identidad consignado. Veamos los errores en la columna 9 y 11. El error que nos muestra es por la estructura del número de comprobante. Vamos a hacer la conversión de la información o de los datos a numérico. El siguiente error es por el tipo de documento. Nos está mostrando como tipo de documento el código 06. Si nosotros vamos a la tabla tipo de documento, vemos que no existe ningún código 06, sino el 6, que es registro único de contribuyentes. Regresamos a la plantilla y procedemos a cambiar la información convirtiendo el dato en número. Una vez corregidos estos errores, damos clic nuevamente en crear TXT, vamos al validador, volvemos a validar nuestro libro electrónico. El siguiente error se ubica en la fila 146, columna 5, campo es obligatorio. Nos ubicamos en la fila 146, columna 5 y nos está indicando que debemos agregar la fecha de vencimiento al tipo de comprobante número 14, en este caso un recibo. Procedemos a registrar la fecha de todos los comprobantes de código 14. Volvemos a generar nuestro archivo TXT. Volvemos a validar la información. El siguiente error se ubica en la fila 206, columna 30, longitud incorrecta. Ubicamos la fila 206, columna 30. Este error se debe a la longitud del campo, así es que vamos a seleccionar toda esta información de este campo y lo vamos a convertir en número. Creamos nuevamente nuestro TXT y le damos clic en el botón aceptar. Volvemos a validar nuestra información.
y el siguiente error se ubica en la fila 206 y 397, longitud incorrecta. Columna 30, veamos que nos indica el detalle. El detalle nos indica que este campo acepta hasta 24 dígitos. El dato que se muestra está dentro del límite. Entonces, el error radica en el tipo de comprobante. Si podemos apreciar, este número de comprobante no le pertenece a una factura, sino a un recibo. El error consiste que al momento de registrar el comprobante que se está modificando, se registró como tipo de comprobante 01 factura, debiendo ser tipo de comprobante 14. El mismo problema tenemos en el registro número 397. Este número de comprobante no le pertenece a una factura, sino a un recibo. Cambiamos el tipo de comprobante de factura por recibo. Como pueden apreciar, estimados amigos, la mayoría de errores que generalmente se detecta al momento de elaborar los libros electrónicos se debe al tipo de información que se carga en la plantilla. Damos clic en el botón Crear TXT, validamos nuevamente la información y como pueden ver en esta oportunidad no presenta ningún error y la constancia nos indica que el archivo validado no presenta inconsistencia. Adicional a esto nos muestra un resumen indicándonos el total de las columnas del registro de compras, la cantidad de filas con los diferentes estados que se presentan y la cantidad de filas o registros validados. Como pueden apreciar, estimados amigos, este aplicativo les facilitará la preparación del TXT del registro de compras formato o estructura 8.1. A continuación, elaboraremos el registro de compras estructura 8.1 para un contribuyente del régimen especial. Damos clic en el botón de parámetros de la estructura 8.1, cambiamos el régimen tributario a RER e ingresamos el número de RUC del contribuyente que se ubica en esta categoría. Regresamos a la plantilla o estructura 8.1, borramos toda la información y copiamos la información de su registro de compras del contribuyente que se ubica en esta categoría. No es necesario registrar el número correlativo o CUO, ya que para el caso de contribuyentes en el régimen especial, el número correlativo del mes parte desde 1 en adelante y esto va a ser generado automáticamente. Una vez copiada la información, damos clic en el botón generar, damos clic en el botón aceptar para dar la conformidad del proceso. Como pueden apreciar, el número correlativo parte de 1 en adelante. Nos ha generado el tipo de moneda, el tipo de cambio en esta estructura muy diferente a la del registro de venta. No nos solicita los tipos de cambio referenciales de las operaciones registradas en moneda nacional, como si lo exige en la estructura del registro de ventas. Nos ha generado el código de clasificación de bienes y o servicios adquiridos por proveedor. Nos ha generado el código de identificación de las operaciones canceladas con medios de pago y los códigos del estado que identifica la oportunidad de la anotación. Damos clic en el botón Crear TXT. El TXT se ha generado en la carpeta o ubicación
donde se encuentra la plantilla registro de compras versión 5.0. Procedemos a validar la información, cargamos el validador de SUNAT, cerramos la sesión del contribuyente anterior para copiar el número de RUT del contribuyente. Seleccionamos la opción sin clave SOL, modo de prueba, damos clic en aceptar, seleccionamos el archivo y validamos la información. Como pueden apreciar, el registro de compras validado no contiene errores. Vemos la constancia que nos presenta un resumen del contenido de la información. Como pueden apreciar, estimados amigos, este aplicativo genera el archivo TXT del libro electrónico Registro de Compras versión 5.0, tanto para contribuyentes del régimen general y del régimen especial. Espero les pueda servir este aplicativo. Si están interesados en su adquisición, comuníquense con nosotros enviándonos un correo a contactos@archivosdel.com o al correo informes@archivosdel.com. Gracias por su atención y hasta la próxima.